Una mañana en la casa de la familia Natsuki. Jajaja, escuchando esa risa ensordecedora, Subaru sacudió ligeramente su cabeza para liberarse de su somnolencia. Cuando se trataba de despertarse solo, sentía bastante orgullo de poder despertarse en un instante, pero ser despertado a la fuerza por una causa externa es algo completamente diferente. Como si la sangre aún no hubiera regresado a su cerebro, Subaru se frotó los párpados, y vagamente miró a su alrededor momento en que, su antigua habitación, llenó su panorama. Las estanterías estaban repletas de mangas y novelas ligeras, y algunos descuidados pantalones vaqueros y jeans estaban regados por todo el suelo. El escritorio de estudio, que no había sido usado en años para el propósito que supuestamente tenía, estaba ahora lleno de libros a medio leer, y la antigua televisión, con funciones de grabado, que ahora se utilizaba exclusivamente para jugar y que, su mera existencia, provocaba simpatía en cualquiera que la mirara. Tendido en un futón, que no había sido secado al sol en años, con las articulaciones en su cuello resquebrajándose por alguna razón, Subaru no pudo evitar sentir que algo estaba mal frente a este paisaje familiar. ¿Y qué era ese crujido en su pecho? Papá hoy, ser ignorado de esta manera haría que hasta un viejo como yo quisiera llorar, ¿sabías? Es una mañana fresca y soleada, así que déjate llevar por el ambiente, salta como un don y ponte de pie. Subaru, ¿te refieres a recibir la mañana sintiéndose fresco y revitalizado después de haber sido despertado por una llave de lucha? Detén las bromas, vamos. Es más como creo que oigo mis huesos crujiendo ahora, así que, mejor me vuelvo a dormir y me curo. Ignorando el intento de despertarlo, Subaru se arrojó una vez más sobre el futón. Al ver que Subaru le daba la espalda y no daba espacio para negociar, el que estaba de pie junto al futón empezó a hacer un ruido desagradable. QBSSTO. Papá es la etapa rebelde. La etapa rebelde, no es así. Siempre supe que este día llegaría, pero no pensé que llegaría precisamente esta mañana, yo todavía no estoy preparado. En lugar de preparar el desayuno debería haber preparado una buena conversación con mi hijo. DYBLOS, odio ser tan débil. Subaru, dices eso, pero ¿por qué todavía estás agarrando mi pierna? Oye, espera, ay. Ay. Papá, he decidido tener una buena charla contigo hasta mañana por la mañana. Primero el lenguaje corporal. Figura 4. Figura 4. Así, esta posición es muy buena para activar las articulaciones, ¿no lo crees? Mientras las piernas de Subaru eran retorcidas en forma de 4, Subaru se agitaba de lado a lado del dolor, al mismo tiempo que Kenichi le provocaba un daño crítico a sus rodillas y espinillas. Y mientras más fuerte gritara Subaru en agonía, más fuerte se reía Kenichi, como si estuviera abrumado por la alegría de vivir. Papá, jaja, ¿qué es esto? Ya crecido y haciendo ejercicio todos los días, ¿no te avergüenzas de pasarla mal contra un hombre de mediana edad? Muaaya. Espera, ay. Duele. Subaru tonto. Eligiendo como ataque una llave de piernas en forma de 4 fácilmente contrarrestable, debes estar envejeciendo, papá. Girando mi cuerpo te voy a devolver el daño con la misma fuerza, tomando venganza del que me causaste con esa llave. Ay, espera, no gires, ay. Ay. Con los brazos y las piernas estirados, los dos hombres enredaron sus espaldas y torsos de manera estrepitosa. Cada vez, el asaltante y la víctima intercambiaban lugares para soltar sus alaridos de agonía, mientras que la conmoción que causaban, tumbaba los libros de la mesa, golpeando la estación de juego y haciéndola caer a un lado. Y justo cuando aquella pelea matutina entre padre e hijo, iba viento en popa. Alto ahí ustedes dos. Mamá tiene hambre, ¿saben? Así que me gustaría desayunar. Al oír el sonido de esa calmada voz dentro de la habitación, los alternos ataques que se lanzaban uno al otro se detuvieron al instante. Con los ojos nublados de lágrimas por el dolor, en la esquina de la oscurecida visión de Subaru, vio a la persona que estaba en la puerta de la habitación. Era una mujer con una cierta atmósfera ausente, de pie, con una mirada de aspecto feroz. A primera vista, la mirada en su rostro podía dar la impresión de que estaba de mal humor, pero, después de haberla conocido por más de 17 años, Subaru sabía que, en realidad, no estaba pensando en nada en particular. Solo por sus ojos de apariencia peligrosa, era suficiente para saber que ellos dos, eran madre e hijo, porque ella era la madre de Subaru, Natsuki Naoko. Con mamá apareciendo en la habitación, Kenichi soltó un «¡Oh mierda!». Y, sacando la lengua, se colocó de pie. Papá, mi culpa, me dejé llevar demasiado por mi tiempo íntimo con Subaru. Pero podrías haber comido primero si querías. Mamá. Pero las familias comen juntas por la mañana, ¿cómo puedo comer primero? ¿No es mejor cuando todos comemos juntos?
Confundida por las palabras de Kenichi, Naoko ladeó la cabeza con un signo de interrogación flotando sobre ella. No es que estuviera burlándose de él, ni nada por el estilo, parecía, más bien, como si estuviera diciendo exactamente lo que estaba pensando. Al ver a su esposa así, Kenichi asintió vigorosamente con la cabeza. Papá, sí, es verdad. Esa es la mujer con la que me casé. Muy bien, lo entiendo. El desayuno sabe mejor cuando todos comemos juntos. Mamá, desayuno, almuerzo o cena, no creo que eso realmente cambie el sabor, ¿cierto? Es solo que, cuando comemos todos juntos, podemos limpiar todos los platos de una sola vez. Papá, au. Te referías a los platos. Lo siento, me había emocionado un poco. Escuchando aquella explicación como si fuera lo más natural, su cara, que parecía como si acabara de decirle una línea de lo más genial, se desplomó. Encorvando sus hombros, Kenichi miró a Naoko con una expresión de incredulidad, pero Naoko solo continuó observando a Subaru, que todavía estaba tendido allí. Mamá, ¿tú vienes a comer también, Subaru? Después de todo trabajé duro para hacer el desayuno esta mañana. Y entonces, ella le dedicó una débil y alegre sonrisa, de una manera que solo aquellos cercanos a ella podrían entender. Restregándose sus ojos adormecidos, mientras se dirigía a la mesa del comedor en el primer piso, la nebulosa conciencia de Subaru fue repentinamente despertada por el impacto de un cierto olor. Subaru, mamá, incluso si dices que trabajaste duro haciendo esto para mí, mamá. Mamá trabajó muy duro para Subaru. He estado despierta y preparando esto desde la mañana. Fufu, Naoko resoplaba orgullosamente por su nariz por alguna razón. Incapaz de ver algún rastro de conciencia culpable en aquella actitud, Subaru suspiró. Después del suspiro de Subaru, regresando del cuarto de baño y echando un vistazo a la mesa del comedor, Kenichi soltó una especie de «oh», con un signo de exclamación encima. Papá, eso es genial, Subaru. Tienes un menú especial en tu plato. Es como ver un verde bosque. Subaru, gracias por señalarlo. ¿Realmente se siente algo así? ¿Exactamente qué pasa con esto? ¿Cómo es que solo mi plato tiene un montón de arvejas verdes regadas en él? Asintiendo con la cabeza frente a la observación de Kenichi, Subaru señaló aquella pila ubicado enfrente de su asiento habitual, junto al resto del desayuno, el plato que tenía una cierta atmósfera escalofriante a su alrededor. Había una pila gigantesca de arvejas verdes allí, como si estuviera tratando de vengar la muerte de los miembros de su familia, y no estaba claro si enterraba completamente el resto de alimentos para que solo las arvejas fueran visibles, o no había ningún otro alimento en el plato. Como apunte, Subaru odiaba las arvejas. Mamá, bueno, hace algún tiempo Subaru mencionó que odiaba las arvejas, ¿verdad? Mamá pensó que no es bueno ser exigente con la comida. Entonces, aproveché esta oportunidad para hacer que comieras muchas arvejas para poder superarlo. Subaru, así que solo recordaste algo de algún tiempo atrás y decidiste arreglar mi mal hábito. ¿Y qué oportunidad? No es un día especial ni nada de eso, ¿cierto? Papá Fufu, todavía eres inmaduro, Subaru. Escucha, no importa la hora que sea, este día, y este momento del día, solo pueden ser vividos aquí y ahora. Podrás pensar que siempre habrá otro día como este de nuevo, pero si de verdad crees eso, entonces habrás desperdiciado incontables momentos únicos e irrepetibles. Subaru, suficiente charla motivacional por ahora. Empujando a Kenichi a un lado, que se había inmiscuido casualmente en la conversación, Subaru soltó un profundo y prolongado suspiro, y se sentó en su silla. Luego, apartando el plato con el montón de arvejas, Subaru, de todas formas, aprecio la idea de preparar especialmente esto para mí, pero no me voy a comer las arvejas. No quiero llenar mi estómago con algo que odio a primera hora de la mañana. Mamá ahí está con eso de nuevo. Entonces, si no hay nada más que comer en el mundo, excepto las arvejas, ¿qué harás? Tendrás que comerlas entonces, ¿no es así? Subaru, de todas formas, en ese mundo hipotético, todos moriríamos de un desequilibrio nutricional al final, por lo que comerme las arvejas tampoco es como si fueran a salvarme. Así que, absolutamente no las comería. Respondiendo a la pésima argumentación de Naoko con un argumento igual de malo, Subaru cruzó los brazos sobre su pecho. Subaru, incluso si el Armagedón llega, no voy a comer arvejas. Papá cielos, serás un perdedor en la vida si continúas siendo quisquilloso con la comida. Mamá, te cambiaré el tomate de mi ensalada, no me gusta, así que lo puedes comer por mí. Subaru, así es mi padre. Todavía no termina de decir una cosa cuando ya se está contradiciendo con la siguiente. Papá colocó sus tomates en la ensalada de mamá, y robó algunos pedazos de huevo de su plato.
Puesto que era su intercambio regular, nadie protestó sobre este tranquilo entendimiento entre marido y mujer. Echando un vistazo a su lado, Subaru giró hacia el resto del desayuno después de los guisantes enfrente de la humeante sopa de miso y de la tostada con la extravagante cantidad de miel sobre ella. Subaru aplaudió. Subaru, vamos a pensar un momento en esto, ¿por qué la combinación este-oeste? Mamá tenía un manojo de algas para la sopa de miso, y ama la miel sobre el pan. Esa no fue realmente una respuesta. Pero, era demasiado molesto señalar eso. Incluso si ponía alguna clase de objeción, probablemente solo conseguiría que Naoko ladeara la cabeza en respuesta. Subaru dijo en silencio. Itadakimasu. Mientras llevaba la sopa de miso a sus labios, y Kenichi y Naoko se sentaron en sus respectivos asientos ingeniosamente ubicados enfrente de Subaru. Los dos también aplaudieron con un Itadakimasu, y entonces, realizando exactamente los mismos movimientos, sorbieron la sopa al mismo tiempo. Nadie lo notó, pero los tres iniciaron juntos un movimiento perfectamente sincronizado. Papá, esta sopa de miso. Mamá, tu cocina mejoró mientras yo no estaba viendo. Mamá, ¿lo notaste? De hecho, ayer grabé un show de cocina de 3 minutos, ya sabes. ¿Y qué tiene que ver eso? Escuchando la respuesta fuera de lugar de Naoko ante el comentario igualmente conveniente de Kenichi, el rostro de Subaru comenzó a temblar. Juzgando por cómo Naoko siempre decía las cosas exactamente como son, cuando ella dijo grabado, probablemente hizo exactamente eso y solo lo grabó sin verlo. Y luego, probablemente, lo dejó allí, sin intención de verlo jamás. De hecho, Subaru, considerando las palabras de papá al despertarme temprano en la mañana, la sopa de miso y las tostadas fueron preparadas por él, ¿no es verdad? Papá Oyoi, ojos afilados, hijo mío. Así que lo notaste. Consideraste las contradicciones en el testimonio y has planteado tu objeción. ¿Basado en la evidencia? Subaru, ¿por qué sigues igual de adicto a un juego antiguo como ese con el tiempo que ha pasado? Incluso si el juego es totalmente un clásico. Probablemente, debió haber tomado el Game Boy Advance de la mesa de Subaru o algo parecido. Debe haber sido genial para matar el tiempo en el trabajo. Pero solo imaginando la vista de un anciano de mediana edad inclinado sobre un Game Boy hizo estremecer la espalda de Subaru. Y, masticando la dulce tostada mientras decía esto, Subaru continuó con un por cierto. Subaru, papá, ¿qué hora es? ¿Por qué estás a medio vestir todavía? Seguro que empezará a hacer calor pronto, pero incluso con eso, yendo por ahí con una camisa de correr y unos calzoncillos largos es estar demasiado casual, ¿no lo crees? Papá, ¿no estás también en calzoncillos largos? Además, tú sabes que al despertar temprano por la mañana siento una especie de tensión, así que fui al patio a buscar una toalla seca para frotarme encima. Subaru, frotarse encima con una toalla seca, ¿no es algo que solo ayuda cuando hace frío? Papá, eso es solo un problema de motivación. Si piensas demasiado en ese tipo de cosas antes de hacer lo que sea, jamás llegarás a ningún lado. Vamos, mamá, apóyame con esto. Mamá, eso es correcto, Subaru. Aunque no está haciendo frío, he notado una mirada muy fría en tu padre mientras usaba la toalla, tú sabes. Papá, eso. Cariño, eso no me ayuda en absoluto. Mamá, ¿no te estaba apoyando? Fue una mirada realmente fría, ¿sabes? Papá, eso no es apoyarme, es darme un golpe mortal. Al ver a Kenichi balanceándose sobre su silla haciéndola crujir para demostrar su disgusto, Naoko solo hizo el siguiente comentario fuera de lugar. Eso va a levantar polvo, tendré que limpiarlo más tarde. Observando a sus padres comportarse así, Subaru bajó la mirada y siguió comiendo su desayuno. Luego, empujó el plato de arvejas verdes enfrente de Kenichi, y como Kenichi también los odiaba, lo empujó delante de Naoko, y Naoko lo devolvió a Subaru, completando el círculo vicioso. Subaru, parece que tenemos una situación donde definitivamente nadie se va a comer eso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta enorme pila de arvejas. Toma, mamá, tú cómelas, asume la responsabilidad. Mamá, pero, mamá odia las arvejas verdes. Subaru, entonces, ¿qué estabas haciendo al intentar que otras personas superaran sus mañas? Mamá, pero no me malentiendan. Mamá no solo odia las arvejas verdes. Son las pequeñas cosas redondas en general. Es realmente asqueroso ponerlas en mi boca. Subaru, ¿a qué malentendido te refieres? Eso solo hizo que sonaras menos y menos creíble. En realidad, nunca había visto a su madre poner algo parecido a una arveja en su boca antes. Pensando en esto, empujó el plato hacia Kenichi una vez más. Subaru, entonces, es deber del marido asumir la responsabilidad por la esposa, así que cómelas, papá.
Papá, no digas algo que suena tan solitario, Subaru. Somos una familia íntima y amistosa y eso es muy raro en estos días, ¿verdad? Eso significa que, si mamá y tú las odian, yo también las odio. Subaru, este plato verde no hace feliz a nadie y solo ha causado un montón de problemas. Son arvejas verdes que nadie se quiere meter en la boca. Al final, fue Kenichi quien, con una mirada de científico loco en su rostro, tomó la decisión. Podríamos mezclarlo con el pilaf como último recurso. Las atacamos con tanto arroz y carne que finalmente ni se notarán, jejeje. Si las mezclaba con algo más, entonces Subaru probablemente las encontraría un poco más tolerables, pero Naoko todavía sostenía que las cosas asquerosas seguían siendo asquerosas incluso si se mezclaban. Así que al final, fueron los dos hombres los que se quedaron atrapados comiendo la extraña mezcla. Subaru, estoy lleno. Papá, guau, Osumatsu-san. Muy bien, lava tu plato rápido, es hora de organizar todo y alistarte para ir a la escuela, Subaru. Subaru, ya estoy cansado de escuchar estos sermones paternales para empujarme a ir de nuevo a la escuela. De hecho, no recuerdo haber sido criado como el tipo de mocoso que huye tan pronto como ha terminado de comer. Colocando los platos en el fregadero, Kenichi giró y le sonrió. Pero al ver esto, Subaru se encogió de hombros y se levantó del comedor. Y, dejando atrás con una voz tranquila me voy a dormir hasta el mediodía. Mientras se rascaba la cabeza, se dirigió a su habitación en el segundo piso. Entonces, sus piernas se detuvieron de repente. Subaru, ¿qué es? Sintiendo un dolor a través de sus sienes, Subaru ligeramente presionó su cabeza con sus manos y cerró sus ojos. Una deslumbrante luz parpadeaba detrás de sus cerrados párpados. Un calor intenso ardía profundamente en su garganta. Algo andaba mal. Algo extraño estaba sucediendo. Al mirar hacia atrás, Subaru vio los rostros de sus padres. Los labios de Kenichi estaban hinchados, haciendo una mueca, decepcionado de que su invitación fuera rechazada, y Naoko estaba limpiando la mesa del comedor con un paño, observando a Subaru con una solitaria y triste mirada en sus ojos. Enfrentándose a las miradas de su padre y de su madre, notando las emociones que mostraban, Subaru ya no podía ignorar la tortura del calor al interior de su pecho. Sintiendo que su cara ardía y, mientras apresuradamente les daba la espalda para que no pudieran ver su expresión, Subaru huyó. Más bien, corrió hacia su habitación. Subaru, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así? Sosteniendo su pecho, Subaru estaba jadeando, sorprendido por la velocidad de su propio pulso. Dejándose caer en el futón como si estuviera colapsando, él observaba cada detalle de la habitación sin descanso. Su habitación era la misma que cuando despertó. Tampoco era diferente de la habitación donde se había quedado dormido la noche anterior. Tal como siempre había sido, no había ocurrido ningún cambio en esta habitación, como si continuara estancada en el tiempo. Como una perfecta proyección del estancamiento de su dueño, Subaru. Mirando el reloj, eran las 8 de la mañana. La escuela iniciaba a las 8:30, y se tarda unos 20 minutos desde su casa en bicicleta. No es imposible llegar a tiempo. Sin embargo, Subaru no se movió para vestirse, él solo abrazó sus rodillas sobre el futón, mientras miraba los movimientos del reloj de su mano. Segundo a segundo, el segundero hacía tic-tac, hasta que, en silencio, el minutero marcó su décimo, las 8:10. El plazo había pasado. Ya no podía ir a la escuela hoy. Subaru, así pues, no hay nada que pueda hacer. Así es, no hay nada que pueda hacer. Si él hubiera tenido un poco más de tiempo para firmar su resolución, tal vez habría ido. Pero, la realidad había impuesto, sin corazón, un límite de tiempo para Subaru. Por lo tanto, ya no había elección para él hoy. Sin embargo, aún así, Subaru. Normalmente ya debería haberme calmado. ¿Qué está pasando? Los latidos de su corazón no se relajaban, su respiración irregular no mostraba signos de recuperarse. Confundido por lo que le estaba sucediendo a su cuerpo, Subaru se asustó incluso por el sonido de sus propios dientes rechinando. Para Subaru, esta hora de cada mañana era el momento más aterrador del día. Subaru, cálmate, cálmate. El tiempo ya pasó. Está bien calmarse ahora. Está bien, está bien. Presionando su tembloroso cuerpo, Subaru se repetía esto a sí mismo una y otra vez. Ya era hora de que este terrible ritual diario terminara. Mañana por la mañana, a esta misma hora, se encontrará con este mismo horror de nuevo, pero al menos él lo había superado por hoy. Nadie estaba allí para apurarlo, y nadie estaba allí para forzarlo. La única persona que lo perseguía, perforando esa ansiedad en su corazón, no era nadie más que el propio Subaru.
Si debía o no ir a la escuela, esa sola elección estaba forzando este momento de angustia sobre Subaru. Habiéndose negado a ir, habiendo sido un alumno ausente durante tanto tiempo, incapaz de enfrentarse a su propia debilidad, ahora, era solo cuestión de añadir otro error sobre los demás errores que ya había cometido. Esperando que el tiempo pase, soportando la tortura de su propio odio y complejo de inferioridad, hasta que, al confirmar que había perdido la oportunidad de ir a la escuela, sería libre, por el resto del día, para sucumbir a la pereza. Precisamente porque había experimentado esta agonía día tras día, sabía, más que nadie, cómo se sentía el alivio de la liberación. Aferrado a su propia debilidad, no podía hacer sino continuar encontrando excusas, por grotescas que éstas fueran. Sin embargo, después de haber soportado todo eso, el tiempo ya debería haber pasado. Subaru, ¿pero por qué solo hoy? Su sensación de culpa, de odio a sí mismo, su inquietud se pegaba a él, negándose a desaparecer. Incapaz de entender la fuente a esa ansiedad que le hacía querer abrirse el pecho, ni siquiera podía depender de su respiración para calmarse, se encontraba empapado en sudor, retorciéndose en agonía sobre el futón. Todo este tiempo, grabados en su mente, los rostros de sus padres al salir de la mesa del comedor no le dejarían en paz. Las familiares expresiones, las familiares conversaciones, las familiares burlas, la familiar traición, la familiar pereza, así es como debió haber sido. Pero solo hoy día, esa misma rutina familiar, que había sucedido tantas veces antes, estaba atormentando su corazón sin fin. Pensando en ello, desde el momento en que se despertó esta mañana, sentía que algo andaba mal. Su padre Kenichi siempre había estado pensando en todo tipo de ingeniosas maneras de acosar a Subaru hasta despertarlo. Después de que Subaru comenzó a negarse a ir a la escuela, incluso después de convertirse en un fracaso en todos los sentidos de la palabra, su padre no cambió la manera en que lo trataba. De hecho, incluso las interacciones de esta mañana eran las mismas que habían tenido siempre los últimos 17 años, entonces, ¿qué podría ser tan especial esta mañana, que algo además de la llave de presión de su padre estaba causándole este dolor en el pecho? Mientras que la mal dirigida ternura de su madre Naoko casi siempre era abrumadoramente ineficaz, ella siempre pondría a Subaru primero. Con Subaru encerrado en la casa, la dedicada ama de casa Naoko naturalmente tenía mucho tiempo para pasar con él. Pero, aún así, como si lo dejara en paz todo el tiempo, ella continuaba observando a Subaru desde la distancia con su constante y suave mirada. En el comedor, él a menudo notaba, sin querer, esa mirada. No podía entender por qué, incluso ahora, después de que ya había pasado el tiempo para irse a la escuela, la agitación seguía ardiendo en su cuerpo. Subaru, algo está mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Seguramente ayer fue. Pensando en lo que hizo el día anterior, exprimiendo su cerebro para pensar en lo que podría haber sucedido entre entonces y esta mañana. Una sensación de entumecimiento lo detuvo. Como si chispas ardientes volaran desde lo profundo de sus ojos siempre que intentaba recordar, un calor abrasador crecía repentinamente, como si rechazara el intento de Subaru de tocar ese recuerdo. Incrédulo, Subaru intentó una vez más desafiar ese océano de memorias y, una vez más, fracasó. No importa cómo lo intentara, la respuesta era siempre la misma. Ayer, o el día anterior a ese, o incluso antes de eso, Subaru había pasado los días sin haber hecho nada. Subaru no podía pensar en nada fuera de lo común esta mañana que pudiera explicar el dolor que sentía en ese momento en su pecho. Debe haber sido una coincidencia, que hoy sintiera más intensamente la culpa y el dolor. Hasta hoy, él no había prestado verdadera atención a los rostros de sus padres, y eso, acumulándose con todo lo demás, debía ser el porqué de su agonía y su ataque de pánico. Papá, ¿te importa si entro, Subaru? Pero incluso si se decía aquello, no pudo aliviar ni un poco el malestar de Subaru. En ese momento, escuchó una voz que venía desde el otro lado de la puerta. Girando los ojos hacia la puerta, vio a Kenichi echar un vistazo con la mitad de su cuerpo antes de deslizarse tranquilamente en la habitación. Con un ágil juego de pies, casi como una reminiscencia del rey del pop, él completó su entrada a la habitación. Subaru, si entras antes de que la otra persona conteste, ¿cuál es el punto de tocar a la puerta? Papá o yo, con el firme vínculo de padre e hijo entre nosotros, no hay razón para discutir por detalles menores como tocar la puerta, ¿verdad? No, espera, eso es. Entiendo, ocasionalmente los jóvenes en la pubertad pueden querer hacer algo solos, y requiere algo de privacidad en una habitación. Ok, lo entiendo. Volveré dentro de 10 minutos o algo así. Subaru, no saques conclusiones al azar ni te imagines cosas. Está bien, no está pasando nada.
gritando a los cuatro vientos que no había necesidad de ese tipo de consideración. A pesar de que Subaru estaba resoplando fuertemente, en el fondo se sintió aliviado por esa distracción. Al oír la respuesta de Subaru, Kenichi soltó un ¿en serio? Con una expresión de sospecha y, sin darse la vuelta, volvió a entrar a la habitación con una caminata lunar. Y, girándose hacia su hijo, que lo miraba fijamente, justo en ese momento hizo una pose con el dedo apuntando hacia el techo. Papá, entonces, Subaru. Bueno, supongo que es bastante evidente, pero la verdad es que tengo el día libre hoy. Subaru, ya me di cuenta. Todavía ayudando con las tareas domésticas tan tarde un lunes por la mañana, incluso yo lo habría notado. Así que, ¿qué pasa con eso? Papá, bueno, no estés tan ansioso de llegar al final. Hay, como te digo, algunas cosas que quería hablar, y esta es una buena oportunidad para hablar de ellas, o algo así, ¿no crees? Subaru, ¿hablar de qué? ¿Cómo lavar mis propios platos después de comer? Papá, bueno, eso también. Tú sabes que odio lavar los platos. Es divertido hacer las preparaciones y cocinar, así que me gusta mucho, pero después de eso pierdo mi motivación. El ya vacilante Kenichi se desmoronó. Al ver a su padre, por lo general hiperactivo, de esa forma, Subaru frunció las cejas y no pudo evitar percibir que su padre estaba algo indeciso acerca de algo. Evitando el tema principal, bromeando para comprar el tiempo suficiente para reunir la valentía en sus corazones y no haciendo un trabajo muy bueno con las bromas, Subaru tenía exactamente la misma personalidad. Por supuesto, el parecido era natural. Subaru. Duele. En el momento en que pensó esto, el agudo dolor golpeó la cabeza de Subaru de nuevo. Un dolor como si 1000 alfileres se clavaran en sus sienes, sintiendo como si los huesos dentro de su cráneo estuvieran siendo aplastados. Subaru bajó la cara para ocultar su expresión agónica. Subaru, entonces, ¿qué pasa? ¿Sobre qué tema en particular mi desmotivado padre quiere hablar conmigo? Papá, claro. Subaru, ¿hay alguna chica que te guste? Subaru. Estoy en la preparatoria. Incitando la conversación para encubrir su dolor, terminó por reaccionar exageradamente a la pregunta que era tan estúpida que le hizo olvidar que sentía dolor en primer lugar. Viendo a Subaru levantando su rostro con enfado, Kenichi agitó ambos brazos intentando calmarlo. Oh. Papá, con una reacción exagerada como esa, es como si estuvieras admitiendo que hay una chica que realmente te gusta, ¿sabes? Subaru, ¿qué estás diciendo con esa engreída mirada en tu cara? Incluso si estoy estupefacto, lamentándome, o suspirando, todavía no significaría nada. Y en realidad, ese no era el caso de todos modos. Perseguir chicas no era el tipo de cosas en las que Subaru estaba interesado justo ahora. No tenía una, y no podía conseguir una, aunque quisiera. Al menos, eso era lo que creía firmemente. Papá, ¿qué? Eso no es divertido. ¿Has probado el consejo que papá te dio cuando eras pequeño? Las muchachas son débiles a las situaciones que implican promesas que se extienden en el futuro, así que, si continúas aumentando el número de chicas que se prometan a ti de aquí a 10 años, estarías fijando los flags por adelantado para tus rutas de conquista una vez que seas mayor. Subaru, sí, y entonces fui lo suficientemente ingenuo como para realmente creer eso, haciendo promesas con el dedo meñique con chicas por todo el lugar, y ahora toda la región tiene una prohibición de hacer promesas con el dedo meñique. Aparentemente porque había demasiados casos, de este chico espeluznante de rostro, que obligaba a las niñas a tragarse 1000 agujas. Papá, de todas formas, es algo bueno que hayas heredado esa dulce máscara de tu papá. Tienes las piernas cortas, los ojos de tu madre, la tensión de tu padre y la mente distraída de tu madre, es como si todas las estadísticas se estropearan cuando saliste del vientre de tu mamá. Subaru, debiste haberme dicho eso mientras todavía estaba unido al cordón umbilical. Recordando juntos esos dolorosos recuerdos, la tensión entre el padre y el hijo se alivió un poco. Y, al notar que se habían desviado del tema de conversación, con un ¿entonces? Subaru regresó al tema. Subaru, ¿de qué querías hablar? Después de que terminemos todavía tengo la importante misión de asistir a mi segunda siesta y a mi tercera siesta, así que por favor deje un mensaje después del beep, salga silenciosamente de la habitación y vaya a charlar con mamá. Papá, no me eches con ese argumento ahora. Además, tu mamá no lo lograría. Mi esposa y tu madre es la forma de vida más distraída en el mundo, ¿sabes? Aunque ella es súper linda de esa manera. Escuchando la observación amorosa de su padre, Subaru colocó una expresión molesta en el rostro. Pero al ver esto, Kenichi soltó un y luego, mirando hacia arriba, rascando su nariz como un niño travieso, papá, ¿sabes qué?
El clima es realmente agradable hoy. ¿Por qué no vamos afuera para una agradable conversación entre padre e hijo? Gracias a Traducciones y Seca.